Los Sorias, capítulo 1, Los enemigos de pieza. Cuando esa mañana el personaje Iseca abrió los ojos, lo primero que vio fue un Soria, pero no a Luis, el que tenía cerca, sino al más alejado, Juan Carlos Soria. Este Soria, cuando se levanta por la mañana, pensó Iseca, lo hace en forma de clase magistral, sin coloquio, de esas que se usaban en las facultades del pasado, optimistas de un solo salto. Yo no. Demoro cuantos minutos puedo, haraganísimo en la cama. Él crea todas las inercias hacia adelante, necesarias para comenzar el día. Usa como clarín y música, respectivamente, el yogur y las respiraciones. Es tan solo cuando se despierta de su siesta que nos defrauda. Se ha construido una especie de vincha bajable de papel para que la luz no le impida dormir. Dije que luego de la siesta defrauda. En efecto, ya no se levanta de un salto, sino que en ese momento, con su tapaojos sobre su felo estopa, semeja a un cacique toba derrotado camino a la reducción o a una reserva. Él me da consejos. Cuando Iseca empezó a despertar en el intermedio entre el Soria y la inconsciencia, vio como a través de un cairoscopio todo el proceso y sus reflujos con idas y vueltas, inconsciencia, subconsciencia, paredes de la pieza, Soria y viceversa, Soria, paredes de la pieza, descenso al interior, hasta casi caer en los más profundos abismos subliminales. Así pues, en su caótica mezcla de vigilia y sueño, pudo observar batracios de lomos amarillos, catedrales con vitrales grises, concentraciones centrales de material, concentraciones periféricas, una mosca alborotadora que rebotaba 1000 veces sobre la luna del espejo perteneciente al ropero de la pieza. Un borde inmundo del mismo guardarropas a compartir. Alberto le dice que yo lo conocí en la casa de Diego Vivongiari. Él tenía una casa, mejor dicho, tiene una casa donde vive en Escobar, y un día apareció en un asado. Siempre había asado los fines de semana, y un día apareció en un asado. Lo primero que sorprendió es que era un tipo altísimo con esos bigotazos que usaba. Estábamos charlando en la loma. Creo que era otoño, una cosa por el estilo. Y en un determinado momento Alberto me dice, entremos, hay viento. Y yo le pregunto, ¿tenés frío? Y él me dijo, no, le tengo miedo al viento. El viento es malo. Y bueno, nos sentamos a charlar acá, viste, mirando allá el bañado. Y recuerdo que alguna vez estábamos conversando, qué sé yo, de bueyes perdidos, y me dice, serio, ¿no? Y concentrado, me dice, salgamos de acá, que me da miedo el viento. ¿Viste? Así, como si hubiera una amenaza en eso. Entonces, y eso era muy, muy característico de él. Y a mí con Lai me pasó eso, que cuando vos conocés el personaje que era, digamos, particular, ¿no? Para ser elegante. Ya hasta el formato era particular, los bigotes con amarillos por el tabaco, etcétera. Y su actitud, su forma de mirar, sus movimientos, pero después lo lees y te das cuenta que era un genio, ¿viste? O sea, yo creo que es el escritor contemporáneo más importante de Argentina, para mí, sin duda. No soy un experto, ni soy crítico literario, o sea que mi opinión no debe valer demasiado. Sí soy un lector, soy un lector que lee bastante, curioso, y a mí es uno de los pocos tipos que realmente me dio vuelta la cabeza. O sea, todo lo demás después te puede parecer inteligente, pero dentro de un marco de aceptabilidad. Decís, mirá qué inteligente, mirá qué bueno lo que está diciendo el otro. Él propone
no es un escritor normal como los que admiro, viste, no sé, Ricardo Piglia. Sí. Bueno, no es así, es otro canal, digamos, ese. Es un canal donde siempre me pareció con Lai que era un tipo que no es que tenía buenas ideas, que eso es un valor para quien hace ficción, sino que él era un tipo que vive en otro plano y que comparte este plano también con nosotros y que en un momento te trasvasa experiencias o elementos o situaciones de una cosa enorme. Después de la época de Escobar recuerdo una anécdota también un tanto delirante. Un día me acuerdo que lo vi venir muy agitado a la casa de Diego Vigongiari y contó que se había agarrado a piñas con 6 tipos que habían querido asaltarlo camino a la casa. Y cuando yo le pregunté cómo era que se había defendido de 6 personas, y me dijo que él sabía karate. Este, es la única información que tuve en mi vida de que Alberto supiera karate. Yo recuerdo haber estado 2, 3 veces en su casita en la calle Almafuerte. Bueno, había mucho para hacer porque era una casita muy humilde. Estaba por lo menos una pared tapizada de libros. Él tenía la manía de que los libros los envolvía todos uno por uno en papel madera y los numeraba, le ponía una etiquetita con un número. Yo no veía lomos de libros, veía todos libros envueltos. Así era su biblioteca, siempre fue su biblioteca así. Sí. Después tenía una máquina de escribir, tenía un Winco tocadiscos y una pila de discos que era casi todo Mozart y Wagner. Tenía un gran sentido musical, cosa que Pablo Ortiz confirma, porque más de una vez con Pablo Ortiz se enganchó justamente porque él era músico y entonces la Iseca le mandaba partitura que escribía, dice, esto tiene sentido, y Pablo se sorprendía porque efectivamente tenía, o sea, componía. Y además, bueno, para él dividía el mundo, para él se dividía el Mozart y anti-Mozart. Era así como una divisoria de aguas. Alberto era un tipo muy violento, pero no violento de ir a pegarle a nadie ni nada por el estilo. Bueno, vos leés sus libros y buena parte de su violencia él la extrapola ahí. Yo me acuerdo la impresión increíble que tuve, que esta es una historia increíble. Un día él estaba empezando a escribir el gusano máximo de la vida misma. Estábamos en Parque Lezama, a eso de las 6 de la tarde, qué sé yo, no me acuerdo por qué estábamos en Parque Lezama, y él me empezó a contar. Y empezamos a caminar. Y en un determinado momento, mientras él me iba contando en detalle el libro, miro y veo que estamos en Puente Saavedra. O sea, me contó la novela, todas esas páginas, y la forma en que él contaba, te captaba de tal forma, te capturaba de tal manera que hasta que él no terminaba de contarte, vos no querías que parara. Y me contaba la historia de los boveros y los oreros, y un día le pregunté de dónde había tenido la idea esa, y me dice, no, yo bajé a las cloacas. Me dice, es más, lo llevé a que conociera Fowell. Y nos encontramos con un orero y un bovero que eran pareja. Y dice, ¿cómo se llama? Que los dos tenían barba, y uno me presentó al otro y me dijo, mi señora. Bueno, en ese mare magnum de delirio vos no sabés qué es cierto y qué no es cierto. De todas maneras, cuando él te lo contaba, siempre querías creer que todo era cierto. Alberto Laiseca lo conocí porque era pareja de una tía mía, Graciela Sheines, y bueno, a partir de ahí, de ese conocimiento casi familiar, empecé a descubrir su obra y también su pensamiento en la vida diaria, que sí me pareció fascinante. De ahí surgió la idea de... lo primero fue una película que yo hice en el año 1998, que se llama Enciclopedia, que es un largometraje experimental que tiene 100 partes dentro, 100 unidades separadas. Y una de ellas era él contando un cuento de él, que se llama Querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo.
Después de eso, ya conociéndolo más y entendiendo la gracia y la profundidad y el humor que tenía, y un punto de vista muy único sobre la realidad, hicimos un programa en ISAT, Imagen Satelital, un canal que no sé si existe ahora, que se llamó Cuentos de Terror. Entonces era él contando clásicos del terror de todos los tiempos, que era genial, porque tenía una manera de narrar muy única, unas inflexiones de voz muy intensas, era muy sensible para narrar, y para el discurso oral era extraordinario, cómo adjetivaba y la gracia que tenía. Bueno, ese programa salió muchos años, se hizo un poco famoso porque yo estaba con él cuando unos chicos que trabajaban en el camión de basura le dijeron, el bigotudo de ISAT, le dijeron. No podía creer que se haga ser conocido. Capaz se divertía mucho contándolo, lo hacía muy bien. A él le gustaba disfrazarse, solo, casi inter. Él se disfrazaba de Wagner o de Napoleón, tenía una especie de birrete que no sé dónde lo había sacado, así medio napoleónico. Se ponía chaqueta, tenía cosas como para disfrazarse y se disfrazaba, pero solo, ¿no? Que salía a la calle disfrazado, no sé. Sí, lo hacía para escribir, yo me recuerdo haberlo visto con este birrete, así, con estas cosas estrafalarias era quizás su lado más desopilante. En El Artista, él hace un personaje, él no es actor profesional, pero bueno, tiene una gestualidad y una intensidad demoledora. Me acuerdo, tiene unos ojitos chiquitos, oscuros, muy, muy penetrantes, unos bigotes gigantes, amarillos por el tabaco, era enorme de tamaño, tiene unas manos así. Y en ese papel, en la película El Artista, tenía que hacer de un personaje que no hablaba y era pintor, dibujante, pintor, artista. Y bueno, lo que él ahí construyó actoralmente es excepcional, con sus manos, con su expresión. Dice una sola palabra, eso lo pidió él, que es pucho, pero él fumaba como loco. Y también era para que el personaje diga algo y se demuestre que no habla porque no quiere, no porque no puede, en el personaje de ficción, y además para fumar en el rodaje, punto. O sea, porque necesitaba fumar. Entonces, vieron que los rodajes son muchas horas, ahí ponete acá 3 horas, no, cambió la luz, otras 3 horas, y él no hubiese podido fumar si en la ficción no fumaba. Bueno, así que ahí quedó. Y él tenía una manera de hablar muy, muy original, tenía expresiones, ¿viste? Decía, sí, chichi comunista, decía, ¿no? Decía, tenía esa calificación, que uno lo puede traducir por salame o por gil, pero era chichi comunista, ¿no? Era, chichi era como, chichi ya es un diminutivo y comunista es como, ¿viste? Una especie de soviético bastardo minimizado, ¿no? Me acuerdo cuando presentamos El Artista en Mar del Plata, en el Festival de Mar del Plata, que viajó él. En un momento volvimos, claro, estábamos en distintos autos para volver de Mar del Plata, entonces él vino en mi auto con mi mujer. Entonces, él, que era un monstruo de grande, mi mujer le dijo, Lai, anda adelante, ¿viste? Una cortesía lo diría cualquier persona más grande. Y Mariana, mi mujer, fue atrás y él venía adelante. Entonces, un viaje largo, ¿viste? Hablaba todo el tiempo para él, ¿viste? Yo iba manejando, re tenso, papá no me gusta manejar, y hablaba como para así, y cerraba los ojos, estaba como re molesto, ¿viste? Pero tampoco paraba y decía, Andrés, no sé, tal cosa. Paramos en donde se para a las parrillas, que se Chascomús, no sé. Paramos, salió, vamos a comer algo, y Mariana le dice, escúchame, Lai, podés ir atrás y yo voy adelante. Y esa fue la solución de todo. Él estuvo re mal toda la primera mitad del viaje, no sé bien por qué, porque es difícil interpretarlo, pero iba hablando solo, como haciendo unos mudras, no sé qué le molestaba también, por ahí como manejo yo, o la energía, o el viaje, o que le daba el sol en la cara, no sé. Pero no lo resolvía. Hay artistas, hay personas
algunas de ellas artistas, algunas de ellos escritores, que no están preparados para vivir en los términos en que funciona la sociedad y que lo que hacen en todo caso es derivar de una persona a la otra en la medida que esas personas son benévolas, tienen una actitud este, que los preserva. Alberto no parecía así. Alberto no parecía así. No hablaba mucho de su pasado. O sea, por supuesto me contó toda la etapa de cuando fue, que estaba en el campo con Entel, cuando fue trabajador golondrina. Todo eso yo no sabía. También sabía las historietas vinculadas a su padre, que es una figura muy importante en la vida de él, pero a su vez una figura durísima. Y también las mucamas, el regimiento de mucamas, que eran directamente una banda de brujas en el relato de Alberto. Retomamos ese cuento que contó en aquella vieja película Enciclopedia y le hicimos en largo, querida, voy a comprar cigarrillos y vuelvo. Entonces, donde él hace de narrador de esa historia, porque no queríamos perder la capacidad de narrar, no suplantarlo del todo con escenas, sino tenerlo a él narrando. Está extraordinario él en esa película contando su propio cuento. Y actúan Eusebio Poncela, que justo falleció ayer, Emilio Dizzi, un elenco muy extraño, porque Eusebio Poncela y Emilio Dizzi son de dos mundos diferentes y bueno, es una historia extraordinaria. Es un tipo que tiene con un pacto con el diablo, pongámosle, tiene la capacidad de volver al pasado para aprovecharse del pasado, con todo lo que sabe desde el presente. Pero bueno, le sale todo mal. Mira, hay una anécdota increíble que nos pasó una vez con Gastón, estábamos, y otra gente, Mariano, pienso también. Yo creo que cuando estábamos con Querida, filmando Querida, voy a comprar cigarrillos de vuelvo, que en un momento fuimos a un restaurante, un bodegón, yo creo que era cerca de La Boca, por ahí. Viene un mozo cargoso, pero que uno lo sabe manejar, ¿viste? Bueno, sí, se hace el amigo, bueno. Pero era un poco confianzudo con Lai, ¿viste? Que no convenía en ese momento. Entonces Lai en un momento, no, y él le pidió 3 veces algo y las 3 veces lo trajo mal. Pero te digo, mirá que yo no creo en esas cosas, pero por él le dijo, una cerveza tibia, entonces le trae una cerveza helada. Entonces le dijo, no, natural la cerveza, ¿ok? Sí, disculpe, volvió y le trae una cerveza helada. Y pasó 3 veces. Entonces, a la tercera vez, él nos dice con total gravedad, no es lo dice con chiste, nos dice, está manejado este tipo, lo está manejando de otro lado, ojo, tiene un clavo en el paladar, dice. Y Gastón estaba, mientras lo escuchábamos, obvio la comida, estaba con el chimichurri, típico bodegón, y es así, y saca un clavo de este porte de adentro del coso del chimichurri, pero te juro por Dios, ni se lo mostramos al live, porque si no era como la confirmación, pero digo, era un tipo que estaba mirando otras cosas, ¿viste? Pero te digo, esas cosas tienen un estatuto, de verdad. No, solemne no era, no diría solemne, tenía, viste, su lógica, no era como nosotros, no era de ninguna manera como ninguna de las personas que nosotros conocíamos. Nosotros ya habíamos hecho muchas cosas en televisión un poco locas. Televisión abierta, que fue una especie de reality rarísimo. Digamos que fue YouTube, pero fueron 7 años antes que YouTube. Después hicimos Cupido, que era el de búsqueda de parejas, una especie de programa de yo me quiero casar de galán, pero bueno, explosivo y con mucho concepto. Entonces ya éramos conocidos por hacer cosas diferentes en la televisión. Con ese... y habíamos hecho muchas cosas en un canal que se llamaba, ¿cómo existe? Match Music. Cupido era en Match Music y habíamos hecho cosas muy nuevas ahí. Entonces el propietario de Match Music era el mismo que el de ISAT. Entonces nos conocían por haber hecho esas cosas y cuando le dijimos hacer un programa con la ISECA, resulta que el directivo ocasional que estaba ahí lo conocían
más nuestro antecedente de hacer cosas que iban por cualquier lado diferente, más ese canal que era bastante singular, bueno, hizo que se logre hacer algo que normalmente no sale al aire. Eso. Y después, bueno, empezó a tener sus adeptos, sus fans y funcionó. En YouTube hay muchos de esos cuentos. Y después lo que hacía él era, él estudiaba mucho, los cuentos los había leído, pero estudiaba solo por su cuenta y los hacía de un tirón. Tenía una particularidad el programa que una vez que grabábamos a él contando el cuento de pe a pa, grabamos de nuevo a él como otra capa de video y de imagen que era reflexionando o comentando sobre su propia narración, ¿sí? Como si fuesen a veces aclaraciones, adjetivos o algo que se arrepiente y dijo, no, esto no es del todo así, era así. Entonces tenía dos cosas a la vez que sucedían, me acuerdo, eso era novedoso. Él, su narración, que ya era poderosísima. Y después lo teníamos a él también, a veces en sonido, a veces con imagen, aclarando, refutando, ampliando lo que estaba diciendo, agregando un adjetivo más. Me acuerdo otra vuelta que estábamos charlando y nos contó muy orgulloso que estaba muy contento porque había ido, no sé si te acordás, en un momento que hubo dinosaurios animados en la rural. Y entonces fue con Julieta, su hija, y una amiguita. Y entonces me contó este diálogo, que podría estar en una novela de Alberto directamente. Dice que estaban viendo a un tiranosaurio y que la amiguita le preguntó a Julieta si ese era de los malos, si era carnívoro. Y Julieta le dijo, sí, ¿no viste que tiene los tenedores y los cuchillos en la mano? Y Alberto estaba orgullosísimo de que su hija hubiera sacado esa deducción y demás. Nos matamos de risa cuando. En la película del artista hay una escena donde están como viejitos seniles en un geriátrico, está Horacio González, está Fowell, está La Iseca y León Ferrari, nada menos, y como embobados viendo la televisión. Lo que están viendo, si alguien visita la película, es el programa nuestro, Televisión Abierta, era un auto-homenaje. Y después el enfermero que los cuida es Sergio Pángaro, que es un amigo y actor de esa película. Y claramente película pre-grieta política, porque estaban todos ellos juntos, todos pensaban diferente de la realidad, de la política, de Argentina, y ahí estaban divirtiéndose. Les divirtió hacer de viejecillos seniles, ellos que eran como unos popes del pensamiento, lo anti-viejo senil, les divirtió eso. Por otro lado, León Ferrari además fue productor de esa película. León Ferrari es amigo de Andrés, que es mi hermano, y guionista de esa película. Así que se divirtieron, fueron ahí a un geriátrico público, no me acuerdo dónde era, y se cagaban de risa, haciendo de viejitos embobados. El Jardín de las Máquinas Parlantes, a mí probablemente sea el libro, pero de todo el mundo, ¿no? De literatura argentina, que más me cambió la cosmovisión de la realidad, no una novela extraordinaria, no. Yo descubrí que ese mundo mágico, viste, que para él era cierto además. No es que, mirá qué imaginativo el tipo este. Existe ese mundo mágico. Por ahí no en los términos o yo no comparto los términos de la Iseca, pero él, digamos, señala una cosa que después es verdad, y yo no soy ni religioso, ni soy tampoco de los que creen, le prenden vela, no soy ni fanático ni de fútbol. Sin embargo, hay esa cosa energética, ¿viste? Lo que él llamaba los chichis o alguien manijeado. Yo lo veo constante. Eso ha quedado como en mí y lo veo y lo compruebo, digamos. Que, ¿viste? Cuando decís, atendés a alguien, sea un ministro, un embajador, lo que sea, un artista, y decís, este tipo está manijeado, como que lo está manejando otro, viene con otro propósito que ni él mismo sabe, porque es una víctima, ¿no? El manijeado. Eso yo un poco no es que lo aprendí de él, pero lo vi en su literatura, que había gente, él lo dice de una manera, pero yo creo que el Jardín muestra
inaugura, digamos, otra visión del mundo. Nosotros por ahí tenemos la de nuestra educación, la de, no sé, y eso a mí me hizo ver otra dimensión. A mí personalmente no me gusta el fútbol mucho y a Mariano tampoco, mi socio director, y a la ISECA, ni es que no le guste, no sabe ni lo que es. Entonces, jugaba Argentina-Inglaterra en algún mundial. Y bueno, nos juntamos a ver el partido con una pizza y cervezas. Él tenía un tema con la cerveza, tenía que estar natural, bueno, toda y él hinchaba por Inglaterra, porque tenía mejores escritores. Decía, me juro, ese era el argumento, punto. Muy gracioso. Éramos los 3 menos indicados para ver un partido de fútbol y él, bueno, quería ganar los ingleses por sus calidades de escritores. En los 90 yo trabajaba para Total. Digamos, yo me ganaba la vida como profesor de castellano para extranjeros y tenía 2 o 3 empresas francesas donde yo les enseñaba a mis alumnos a hablar castellano. Hay un alumno que es especialmente sensible, Dominique Piazza se llamaba, y que se había enganchado mucho con Borges. Entonces, como ya se había enganchado con Borges, yo probé 2 o 3 cosas más y un día probé la Iseca y le gustó. Le conté a Alberto, él me dice, ¿es ingeniero? Y yo le digo, es geofísico. Le gustó más todavía. Me dice, ¿me recibirá para hacerle una consulta? Yo digo, supongo que sí. Le pregunto, le digo, discúlpame, Dominique, ¿estás de acuerdo en recibirlo a Alberto? Qué sé yo. Me dice, sí, no hay problema. Voy con él y lo acompaño. Despliega sobre la mesa de Dominique Piazza una hoja llena de cálculos o notaciones, todas escritas a mano. Y le dice a Dominique Piazza, creo que resolví la cuadratura del círculo, pero como me interrumpí en la carrera de ingeniería en tercer año, necesitaría que vos te fijes si mis cálculos son adecuados. Mi alumno me miró así, diciéndome, ¿quién es este loco que me trajiste? Se excusó de distintas maneras, le pidió que le dejara, mejor lo fotocopió porque Alberto dijo que no lo podía dejar porque si él había descubierto la cuadratura del círculo no quería el discípulo no quería que nadie se la robara. Y nos fuimos de ahí, Alberto un tanto desilusionado, yo pensando, tengo que ser más prudente porque voy a perder el trabajo. Ese es Alberto 100%.